Un momentito. Ahí está. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Anteriormente ya había coincidido contigo en la fiesta, en la reunión de NUT Sí, y, sí. bueno, y ahí te conocí. Y después vi tus debates en Roblox y siempre mantienes la compostura con la otra persona que discute y por más que te ataque a ti, veo que siempre estás calmado. Es algo que, no, que me gusta, que admiro de ti. Bueno, ya, quisiera empezar esta entrevista. Voy a presentarme y quiero que te presentes a ti, qué universidad has egresado y tu carrera, pues, ¿no? Y empezaríamos con las preguntas, por favor. Sí, sí, dale, Ok, genial. Muchas gracias por tus palabras. ok. Me avisas, me avisas. He Eh, venido te- corriendo, por eso estoy todo. ok, me dices que aún estás en la universidad. No, ya soy bachiller, egresado, desde Ah, el ok. año pasado, Bien, diciembre. elegante. Ok, bueno, empecemos. Mi nombre es José Gabriel y el día de hoy voy a hacer una entrevista al divulgador científico Matt Alba, el cual está presente y quisiera que se presente, por favor. Claro que sí, José. Nada, mi nombre es Matt Alba. Yo soy bachiller en bromatología y nutrición de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y soy investigador científico recientemente con una publicación que estoy muy orgulloso de ella. Sí, he visto la publicación que se va a realizar. Es muy interesante. Bueno, y quisiera hacerte, bueno, ya te mandé anteriormente las preguntas que te iba a realizar y quisiera saber que de las preguntas del tema en sí, la fibra y la proteína están relacionados para la longevidad de la vida. Ujú. Sí, sí, dime. Quisiera saber qué opinas, o sea, de eso. ¿Qué opinas acerca del tema? O acerca de... O sea, O sea, discúlpame. ¿qué opinas qué opinas de que de la importancia de la proteína y la fibra para la Ah, longevidad? ok, pensé que lo estabas diciendo como título. Bien, pues sí guardan bastante relación, a decir verdad, y déjame decirte que ha sido una serie de preguntas bastante interesantes. Pues la proteína y la fibra juegan un rol muy importante justamente porque se reducen el riesgo de mortalidad por todas las causas, ¿no? Este es un endpoint duro que vendría a ser el resultado de un evento. En este caso, la mortalidad es el mayor evento que puedes tener, porque más allá de la muerte no hay. Entonces, lo que se observa es que el consumo de fibra y a la vez el consumo de proteína tienen un papel importante en que las personas vivan más y mejor. Ok, ya está bien, sí, interesante tu opinión. Y quisiera empezar con las preguntas ahora. Ok. Bueno, em, te envié las preguntas y empecemos en el orden. Ojalá esté en el orden que te envié. Quisiera saber la primera pregunta es, ¿por qué la fibra y la proteína son dos nutrientes clave para un envejecimiento saludable? Ok, a ver, es una pregunta que puede parecer sencilla, pero en realidad es bastante compleja de responder. Cuando hablamos de envejecimiento saludable, hablamos del health span, ¿no? Que vendría a ser el lograr los objetivos de la salud a lo largo de la vida. En este caso, la proteína, y va a depender de la fuente, se asocia con una mejor calidad de vida y mayor y menor mortalidad por todas las causas, ¿no? Al igual que la fibra, que es un alimento que está presente solamente en alimentos de origen vegetal, que no solo la fibra de forma individual, sino también cada uno de los vegetales que conforman la dieta
tienen resultados de salud bastante increíbles respecto a diferentes enfermedades crónicas. Entonces su consumo prolongado y lo que se observa también es que mientras más vegetales integrales, más y mejor vive la gente, ¿no? Ok. Yo entiendo lo que son vegetales integrales, pero algunas personas no entienden lo que son vegetales integrales. ¿Les podrías Claro. decir prácticamente? Sí, cuando hablamos de un vegetal integral, hablamos de un alimento de origen vegetal que conserva toda su parte comestible, ¿no? Y no se le ha añadido algo que no sea agua u otro vegetal integral. En este caso, por ejemplo, siempre hago esto con el pepinillo y la palta. En este caso, la cáscara y la pepa de la palta no se consumen. Entonces, el hecho de que yo las quite no, no quiere decir que no es un vegetal integral. Toda la parte comestible de la palta vendría a serlo, ¿no? Ahora, si yo le agrego sal a la palta, dejamos de hablar de un vegetal integral, porque le estoy añadiendo algo que no es agua ni otro vegetal integral. Y con el pepinillo, pues la cáscara del pepinillo y las semillas también son comestibles. Entonces, si yo les estuviera retirando, ya no estaría consumiendo un vegetal integral. Perfecto. Ok. La siguiente pregunta. ¿Qué evidencia científica respalda el, el consumo de la fibra para aumentar los años de vida saludable? No sé si habrás. Ok, respecto al consumo de fibra. Mira, la evidencia en sí es bastante clara. Como mencioné, mientras más vegetales integrales, mejor. Y justo también metaanálisis de estudios epidemiológicos se observa pues, que las personas que tienen una ingesta alta de fibra se asocian con menor mortalidad, menor riesgo de enfermedades crónicas. Me parece que en cáncer todavía es un poco variable, pero puede que sea debido a algunos factores de confusión. Y sí, me parece que la proteína también dijiste, o solo fibra. Y la fibra y proteína son las preguntas. Ok. Pues también, ¿no? O sea, dependiendo de los alimentos que conformen la dieta, en este caso aquellos que aportan mayor cantidad de fibra, se observa pues que un efecto benéfico en la salud a través de endpoints, como dije, como la mortalidad, la reducción de eventos cardiovasculares, y también en ensayos clínicos se observa pues que mejora marcadores lipídicos, marcadores de salud puntuales, con los cuales nosotros estamos haciendo pues una inferencia de que aportan bastante para la salud. Sí. Bueno, mencionas del cáncer y no sé si habrás estado presente tú en alguna clínica o algún hospital en el área de cáncer, pero la alta incidencia en cáncer se pasan en personas que no tienen una dieta basada en plantas, que priorizan la dieta, una dieta omnívora. ¿Crees que tenga una relación? Uf, pues en riesgo de cáncer, sí, no sé si me pueda poner un poco técnico, porque estoy Sí. medio haciendo malabares para no ser técnico. Pero sí, o sea, tenemos estudios de sustitución isocalórica, estudios donde se comparan a igualdad de calorías. ¿Qué pasaría si yo sustituyo alimentos de tal grupo en lugar de tal grupo? En este caso, cuando sustituimos lo que son fuentes de proteína vegetal eh, por fuente de proteína animal, se observa un incremento del riesgo de cáncer, particularmente el riesgo de cáncer de colon. Al igual también en el consumo de hierro hemínico, lo cual podría ser un mediador causal de este resultado, ¿no? De que las personas que siguen una dieta omnívora o una menor proporción de vegetales se asocien con un mayor riesgo de cáncer. Sí, eso te quería consultar. Nos salimos del tema, pero bueno, es que estuvimos hablando de las verduras vegetales, de las verduras integrales y pues sí, salió el tema, ya que mencionas el tema. Vamos por la siguiente pregunta.
¿Cómo influye la fibra en la microbiota intestinal y qué relación esto tiene con la longevidad? Mira, con microbiota no he visto tanto, pero lo que sí, más o menos es que el consumo de fibra se ve asociado con una microbiota saludable, ¿no? El cómo se mide la microbiota saludable me parece que es dependiendo de la composición de las bacterias de la microbiota, que pues en la mayoría sería las bacteroidotas, ¿no? Que las que son gram negativas y las que sintetizan los ácidos grasos de cadena corta, media. Eso es el indicador principal que yo sepa de una microbiota saludable. En este caso, la alimentación basada en plantas se asocia con un mejor resultado ahí. Y también respecto, como mencionamos en la sustitución, en ensayos clínicos se observa que al comparar, eh, ¿cómo se llama? Carne roja con legumbres, se observa que se forma pues compuestos nitrosos en el colon en el consumo de carne, lo cual pues evidentemente no sería beneficioso para la microbiota intestinal. Interesante. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ayuda una adecuada ingesta de proteína a conservar la masa muscular con el paso de los años? Mira, yo te diría que más que la cantidad de proteína, nosotros hablamos del tipo de proteína que se consume, ¿no? Pero sí, o sea, la relevancia de lograr satisfacer el requerimiento de proteína de 0,8 gramos por kilogramo de peso es vital. Es vital porque conocemos que la proteína cumple diferentes funciones estructurales, etcétera, etcétera, en el cuerpo. Entonces, si nosotros no las cubrimos, pues, ¿qué puede pasar con nosotros? Full desnutrición. Pero como te digo, va a depender más de la fuente en sí. No sé si quieres que profundice más No, en la... sí, sí te estoy escuchando y sí, más la fuente, que influye más en la fuente. Supongo que te refieres a la fuente de origen vegetal. Sí, así es. Por ejemplo, dentro de mi equipo de investigación, un paper recientemente publicado de parte de mi amigo Manuel Jaramillo, donde también estuvo nutricionistas conocidos como Piero Alberti y Gabriel Barrantes y Miguel López también. Se encontró pues que la sustitución de proteína vegetal, digo, la sustitución de proteína animal por proteína vegetal disminuía la mortalidad por todas las causas y me parece que la mortalidad cardiovascular también. Solamente sustituyendo un 3% de la energía de las proteínas, o sea, que se haya logrado ver esa reducción que me parece que fue de un 11, 16%, no estoy seguro, con solo un 3 a 5% de sustitución del porcentaje de energía, pues es bastante sorprendente. Y así también el cuerpo de evidencia actual es bastante consistente respecto a la sustitución de fuentes de proteína animal por proteína vegetal. Tenemos ensayos clínicos que comparan, hay uno muy curiosito que es el de legumbres versus carne roja también, donde se ve que hay mejoras en el colesterol LDL, en la hemoglobina glicosilada al consumir legumbres, en lugar de consumir carne roja. Entonces estamos hablando no solamente de estudios observacionales, sino también de ensayos clínicos, lo que respalda bastante la sustitución y el que nosotros optemos por fuentes de proteína vegetal si es que queremos vivir más y mejor. Sí, sí vi la publicación de la que estás mencionando, sí lo leí. Y solamente es añadir a la semana como que dos platos. Bueno, es lo que entendí aproximadamente. Dos platos de tu menú al día. Por el 3% que se menciona en el 3% mejorar. O sea, dos platos de legumbres ya estás mejorando paulatinamente tu salud Sí, mental. O sí, sea, no sí. es mucho, no es mucho como para decir que. Pero sí que es imposible por cualquier persona. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta.
Hay algo que se repite mucho, más que nada también en el gimnasio y en algunos deportistas, que la necesidad de proteína aumenta en los adultos mayores o en los adultos mayores de 30 también, por la Ok. síntesis. Asu. Esas preguntas nicho. Mira, tenemos el documento, el monográfico del LEO, el Dietary Reference Intake, y también la revisión de la EFSA, que son los documentos más grandes que hay en requerimientos de proteína. A decir verdad, se suele recomendar una mayor ingesta de proteína para adultos mayores, pero en sí el requerimiento no incrementa para esta población. No existe evidencia sólida respecto a ello en estudios de balance de nitrógeno. La evidencia que menciona este aumento en las cantidades de proteína generalmente no considera lo que es la sustitución isocalórica, el principio isocalórico, perdón. O sea que ambos grupos, ¿no? Un grupo de adultos mayores que tenga, por ejemplo, 0.8 y otro grupo de adultos mayores que tenga una ingesta mayor, 1.8, 1.6 por ahí. No se igualan las calorías que consumen. Y si unos consumen menos calorías que otros, pues entonces, ¿cómo yo sabría que el resultado perjudicial en este caso, ante una baja ingesta de proteína, es por la falta de proteína o es por la falta de calorías? ¿No? Entonces, otro problema también que se ve es el hecho de que no se consideren periodos de adaptación. Personas adultas mayores, y también pasa con adultos, sobre todo en los adultos que hacen ejercicio, y de hecho hay un metaanálisis grande que está para corregir bastante, donde no se considera pues en los periodos de adaptación ante ingestas menores. Sucede que cuando una persona está acostumbrada a una ingesta alta, cuando pasa a una ingesta menor, hay un periodo de adaptación que me parece que es de 12 a 14 días, donde la excreción de nitrógeno es igual a que, o sea, yo consumo 1.2 y yo excreto nitrógeno a través de la orina a cierta cantidad. Y cuando yo paso a consumir menos, el cuerpo necesita adaptarse a esa baja ingesta porque en ese periodo sigue eliminando nitrógeno como si yo estuviera consumiendo más proteína. Entonces hay como una desventaja ahí, ¿no? Y el ensayo clínico el mejorcito ensayo clínico que vi sobre adultos mayores, comparaba 0.8 con 1.8, me parece. Y partía de adultos mayores que tenían una ingesta base, o sea, antes de empezar el estudio, cercana a 0.8. Entonces, cumplíamos esa condición, la ingesta de calorías era la misma y no se observaron diferencias entre los grupos que consumieron 0.8 y 1.8, ¿no? Parece que la prevalencia de sarcopenia, que es lo que principalmente recomiendan una mayor ingesta, es alta en esta población, pero en personas sanas, en adultos mayores sanos, no tendría por qué incrementar el requerimiento. Y de hecho en sarcopenia se ha revertido la sarcopenia con 0.8 gramos, nada más. En sí, el principal mediador de la sarcopenia es el ejercicio físico, que a esa edad pues disminuye. Me parece que me extendí mucho. No, está bien, muy interesante, muy técnico. Sí, muy interesante tu respuesta. Vamos por la siguiente. Y esto sí creo que es de tu rama. Hay diferencias entre consumir proteína de origen animal y vegetal para la salud a largo plazo. Uf, pues sí, hay bastante. Bastante. La diferencia es bastante clara, ¿no? O sea, tenemos ensayos clínicos, tenemos estudios observacionales de ajuste multivariable. Con ajuste multivariable y estudios observacionales me refiero a estudios prospectivos donde a las personas se les observa a partir de un periodo de tiempo hasta un periodo en adelante de la vida, ¿no? Entonces, como no se realiza una intervención, se utilizan métodos estadísticos como el ajuste multivariable para poder
corregir el impacto de otras variables en el resultado que nosotros queremos ver. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, el impacto del consumo de proteína animal en la salud es afectada por muchos otros factores, no solamente la ingesta de proteína. Está, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y un sinfín de variables más, ¿no? Entonces, esas variables, como por así decirlo, se eliminan y tenemos un resultado que es lo más cercano a la realidad que se puede. Luego también tenemos los ensayos clínicos controlados, con los que se estudian a dos grupos, dos o más grupos que se comparan, ¿no? Que siguen, por ejemplo, la dieta tal que tiene proteína vegetal y la dieta tal que tiene proteína animal. Entonces, como es controlado, los grupos solamente se diferencian por esa característica, ¿no? Porque uno come esto y porque el otro come el otro. Si te das cuenta, en ambos grupos comen, porque si no comen, pues, si no comen, no se desnutren, ¿no? Entonces, en nutrición, los estudios, los ensayos clínicos y si todo estudio de nutrición tiene que comparar dos grupos. En este caso, proteína vegetal, proteína animal. ¿Por qué? Por el principio isocalórico que mencioné. Si yo comparo comer proteína animal con no comer nada, como sucede en muchos estudios, generalmente financiados, pues entonces yo no sé. ¿Por qué? Porque ¿qué come la gente cuando no come carne? Yo no sé responder a eso. Entonces, ¿qué causó ese resultado? ¿Cómo yo sé que es causado por no comer carne o no comer proteína animal? Por eso es importante esa comparación. Si tú tienes la comparación como el ensayo clínico que mencioné que comparan legumbres con carne, en el estudio solamente se diferencian los grupos porque uno come legumbre y el otro come carne. Lo demás está igual. Como dicen ceteris paribus, ¿no? Todo es homogéneo. Entonces, la evidencia clínica es contundente. Cuando se consumen cereales integrales, legumbres, frutos secos en lugar de proteína animal. Vamos con frutos secos, por ejemplo. Hay un ensayo clínico donde se comparan el consumo de nueces con el consumo de pescado. El consumo de pescado se dice que es saludable, por ejemplo, por su omega 3 y todo eso. Entonces, cuando se comparó con las nueces, se observaron resultados desfavorables en marcadores lipídicos en el grupo que consumió pescado. Entonces, nosotros podemos interpretar que consumir nueces en lugar de pescado mejora los marcadores de salud lipídica. Y esos marcadores de salud lipídica, como el colesterol LDL, es un marcador causal de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, podríamos concluir que consumir nueces en lugar de pescado se asocia, ¿no?, con un menor riesgo de un evento cardiovascular. Y al igual también con los estudios observacionales, la evidencia es similar, ¿no? Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué papel tiene la fibra en la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares? ¿La fibra dijiste Sí, o se la me se corta fibra, un sí, poco? por favor, la fibra. Ok, has dicho enfermedades crónicas, diabetes, Obesidad enfermedad cardiovascular, y ¿y obesidad. cuál es? Y obesidad. Obesidad. Ok, hay bastante ahí. Va a depender de qué alimento aporte la fibra, pero en sí el consumo de fibra, como ya vimos, se asocia por sí solo con un menor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas, ¿no? De hecho, el requerimiento, bueno, la ingesta adecuada de fibra, que es de 14 gramos por cada 1000 kilocalorías, se calcula en base a la ingesta donde aparece un beneficio en la mejora del riesgo cardiovascular.
Mayor ingesta de fibra se ha encontrado que potencia ese efecto en el riesgo cardiovascular. Eh, ¿Qué más? En diabetes, por ejemplo, el consumo de legumbres es de cajón. Es de cajón. Históricamente, de hecho, te comento que se encontró un efecto en las lentejas, que se conoce como el lentils effect en inglés, que se sometieron a un grupo a consumir lentejas, que eran personas sanas, y luego y se les midió pues la glucosa en sangre, ¿no? Luego les dieron me parece que era un vaso con dextrosa, o sea, un vaso con azúcar prácticamente. Y se comparó al grupo que había comido lentejas con el que no. Había comido, no me acuerdo qué alimento, pero también fue isocalórico, ¿no? Entonces el grupo que consumió lentejas, después a ver, ¿cómo era? O sea, la noche, al día siguiente, el efecto de las lentejas en el impacto glucémico persistió. O sea, no solamente reduce la glucosa en sangre al comerla, sino también tiene un efecto posterior, ¿no? Inclusive eso se vio con agua con azúcar, o sea, más azúcar en sangre no puedes tener. Y el hecho de que las lentejas hayan atenuado esa subida en ese pico de glucosa fue bastante interesante y se ha observado también en muchas legumbres, prácticamente todas, ¿no? Y ese efecto podría estar mediado, bueno, en su mayoría está mediado por la fibra, ¿no? Al igual que otros fitonutrientes que contienen las lentejas. Y curiosamente, cuando se estudia, se observa pues que en estudios observacionales de ajuste multivariable, como dije, se observa que el consumo de legumbres se asocia con un menor riesgo de diabetes, al igual que el de carbohidratos. Aunque suene un poquito así, ¡fua! Porque constantemente se ha asociado a los carbohidratos como perjudiciales en diabetes, pero no es así. Frutas, vegetales, crucíferas principalmente, y las legumbres se asocian con un menor riesgo de diabetes. Y al igual también sucede con el riesgo cardiovascular. Me parece, hay un estudio que no me acuerdo, pero ve justamente hace esa sustitución. Me parece que es que es uno chino, creo, que siempre lo pone, que es un metaanálisis. Ok, gracias. Pasamos por la siguiente pregunta. Eh, Mar, ¿qué alimentos recomendarías para cubrir adecuadamente la fibra y la proteína en una dieta saludable? Basándonos en personas en Perú, personas de Perú, que no tengan un mercado accesible por falta de economía, pero que sí puedan, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es lo Ya. que no debe faltar en su canasta de la semana? Ok, mira, ya si nos vamos a un contexto peruano, es bastante complejo porque hay bastantes brechas en cuanto, bueno, sería hablar de cuestiones de clase y todo eso, ¿no? Pero en sí, esto es un problema mediado por desigualdad en el acceso a alimentos, brechas en lo que es los sistemas alimentarios actuales y un montón de cosas que llevarían a inclusive hasta hablar de política, ¿no? Pero el hecho de que los vegetales integrales sean tan beneficiosos no solo es por su efecto en la salud, sino también por su impacto medioambiental y su impacto en la accesibilidad de estos. O sea, son muchísimo más baratos de producir y de adquirir también. O sea, tanto precio y costo de producción son igual de baratos a comparación de productos de origen animal. Esto se ve, por ejemplo, en el estudio más grande que yo recuerdo, que es el del Comité Lancet, donde se comparan las diferentes fuentes de alimentos en
Uso de agua, uso de energía, impacto de emisión de dióxido de carbono, uso de tierra, por ejemplo. Inclusive las nueces, que son aquel grupo de alimentos vegetales que más agua consumen, son muchísimo y de verdad que por una brecha gigante, tienen un menor impacto comparados con las carnes. Entonces, la opción más barata, accesible, pues serían las legumbres, los cereales integrales, que de hecho el Perú es bastante reconocido por producir cereales integrales. Tenemos la Se- quinoa, la quinoa, la avena, claro, la la maca. quinoa, todo. El reivindicar eso sería una estrategia bastante interesante, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, legumbres, el consumo de legumbres es histórico. Yo que soy de Barranca, acá estoy cerca de Caral, que es la ciudad más antigua del mundo, la civilización más antigua del mundo, y hace 5.000 años comían payares. O sea, eso es bastante accesible a decir verdad, pero evidentemente hay mucho contexto por describir. O sea, si yo digo, solamente deberían comer vegetales, sería ignorar, perdón, el contexto cultural y todo lo demás. Pero como dije antes, mientras más vegetales integrales, mejor. Y sale más barato, de hecho. Ok, gracias. Mm, Siguiente pregunta. ¿Qué, esta pregunta sí es algo... Bueno, ¿qué errores observas con mayor frecuencia en la alimentación de las personas que buscan vivir más y mejor? Creo que las personas que... Yo he visto ese error más común es en las personas que todo le ven meterle proteína a todos sus alimentos, que dicen para Ahí, vivir más. sí. Este, justo quería cerrar con la anterior pregunta porque mencionaste fuentes, ¿no? Vamos a hacer como un top fuentes de fibra y proteína. Respecto a fibra, se suele asumir bastante que la fruta es full fibra. O sea, fruta sí. No comer fruta es reducir tus años de vida prácticamente. Fruta comer todos los días sí. Pero si es que hablamos de fuentes de fibra, pues las que están más arriba son las semillas, por ejemplo, de linaza, las semillas de chía. Tienen un montón de fibra. La de jonjolí, por ejemplo. Y también aportan una cantidad significativa de nutrientes clave como el calcio, el ALA, ¿no? Que vendría a ser el omega 3 de las plantas. También están los frutos secos, que en metaanálisis en red, por ejemplo, se ve que tienen, de todos los grupos de origen vegetal, se observan que son los que mejores resultados tienen en marcadores de salud, en LDL, en todo lo demás. Después estarían las legumbres y los cereales integrales que van full fibra ahí. Ahora, con la pregunta que dijiste era de, perdón. Eh, ¿Qué errores observas en las personas que, que creen que tienen, que quieren, qué errores frecuentes se observan en personas en su alimentación que buscan vivir más tiempo y mejor? Ok, errores. Errores me parece que es un concepto un poco complicado de decir, ¿no? Eh, no le diría tanto como errores, sino como hechos asociados, ¿no? Como mencionaste, ahora pues la cultura de la dieta, lo del gym y todo eso, se ve afectado por intereses económicos, hay que decir la verdad. La industria de la proteína está a full y se ha inventado una necesidad donde no la hay, ¿no? El consumir más proteína de lo que en realidad necesitas. Eso es problemático porque esto supone un gasto, ¿no? Y supone, pues, mayor consumismo y todo lo demás, ¿no? Que se traduce en mayor impacto en tierras, etcétera. Pero yo diría que el principal error, por así decirlo, es pensar que más es mejor, ¿no? Pensar que mientras más consumo de un alimento, me nutro más, etcétera.
O bueno, sería lo que es la falacia, la falacia reduccionista, ¿no? Reducir un alimento a sus nutrientes. Porque un alimento tiene más nutrientes, es más saludable. Como sucede con el hígado, ¿no? Que el hígado tiene una barbaridad de hierro, por ejemplo, pero se ignoran que contiene pues colesterol, grasas saturadas, inclusive una cantidad de vitamina A altísima que podría sobrepasar el upper limit de vitamina A, lo cual podría ser perjudicial en niños, que es en donde más se recomienda el consumo de hígado. O sea, aquí tendría que quedar claro que porque un alimento tenga nutrientes no significa que sea saludable. Todos los alimentos tienen nutrientes, todos, ¿no? Algunos más que otros, por gramo, por caloría, como se quiera ver. Pero aquí a la ciencia de la nutrición lo que le importa es el efecto en la salud que supone el consumo de alimentos. O sea, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando yo decido comer un alimento en lugar de otro? Entonces, el pensar de esa forma nos orienta justamente de la mano de la evidencia científica, que es consumir más vegetales. Y parece un poco reduccionista decir comer más vegetales, pero es que así es, ¿no? Entonces, ese sería el mayor error que yo puedo percibir. Ok, gracias. Siguiente pregunta. Mm, ¿Qué avances recientes en nutrición consideras los más prometedores para mejorar la longevidad? Avances, uff. A decir verdad, estoy un poquito desconectado del contexto de la investigación nutricional actual, más que nada por la tesis. Pero te diría que en sí los estudios de nutrición han avanzado bastante desde que hay rigor en la ciencia. Por ejemplo, con el principio isocalórico y todo eso, porque los estudios en nutrición en sí están bastante orientados a cómo se hacen los estudios en medicina, ¿no? En medicina con fármacos, por ejemplo. Entonces, suelen haber diseños que no responden a la pregunta que nosotros queremos analizar. Diría que los mayores avances son los estudios que analizan el impacto medioambiental, como por ejemplo el del Eat Lancet, ¿no? Donde no solo observan lo que son resultados de salud del consumo de alimentos, sino también el cómo se acoplan a los sistemas alimentarios actuales y cómo el cambio de ciertos grupos de alimentos, o sea, lo que se hace ahí es un modelado. Se observa, por ejemplo, se disminuye el consumo de carne, huevos, leche y se aumenta el consumo de legumbres tanto, tanto. Y se hace ese modelado, se observa cuántas personas más vivirían, de manera muy simplificada. Se observan más de 10 millones, por ejemplo, con algunos modelos que sustituyen eso. Otro punto interesante diría yo que es el avance de la proteómica respecto a lo que son requerimientos de proteína, que es lo que parece que a la gente le preocupa más. La proteómica ha avanzado bastante, el desarrollo de estudios que analizan los compuestos bioactivos de vegetales, ¿no? Que pueden tener propiedades antioxidantes, antihipertensivas. También están los estudios de aleatorización mendeliana, que son estudios genéticos que imitan de cierta forma el diseño de los ensayos clínicos de toda la vida, ¿no? En los estudios genéticos de la aleatorización mendeliana se comparan las personas que tienen un polimorfismo, que es así por así decirlo, una variación genética que les modifica un resultado. Les modifica, por ejemplo, que sean más sensibles a la cafeína, qué sé yo, ¿no? Entonces eso se compara con los que no lo tienen. Y esto en nutrición es bastante interesante porque ahora que justo hablamos de la cafeína, se observa, ¿no? que las personas que tienen mayor sensibilidad a la cafeína, o sea, las que les activa más y todo eso, tienen mayor riesgo de hipertensión al consumir café, a comparación de las personas que les afecta menos, ¿no?
Doctor, buenas noches. Disculpe, yo soy Marilyn. Una consulta. ¿Esos exámenes que usted está mencionando son accesibles para, ¿cómo decirlo? Para el pueblo, o sea, para gente de repente de bajos recursos, o solamente se pueden hacer en clínicas y son caros? No tengo idea, la verdad, de los exámenes genéticos, pero en sí lo que menciono son los que aplicados a la investigación. O sea, eh, acá en Perú no he visto estudios de alteración mendeliana, pero sí he visto que utilizan bases de datos de genoma de código abierto, que se llama, para hacer estudios así genéticos. Entonces lo encontraríamos, por así decirlo, solamente en clínicas y imagino que deben de ser costosos. Sí, desde mi punto de vista no tan relevantes, porque, o sea, tenemos evidencia de sobra, ¿no? Que nosotros tengamos, por ejemplo, qué sé yo, un gen, inclusive genes que no hemos descubierto, muy probablemente, por estadística, los resultados que encontremos en estudios van a ser los mismos a grandes rasgos con nosotros. Por ejemplo, aquí surge lo que es una cuestión, ¿no? No hay estudios en Perú que digan que la sangrecita no aumenta el riesgo de cáncer, cosa que puede ser válido, pero el estudio en otras poblaciones también es relevante. O sea, todos tenemos dos ojos, una boca, etc. Aquí hablamos de un concepto que se llama transportabilidad, generalizabilidad, para poder generalizar los resultados de un estudio o de una serie de estudios a la población en general. En este caso no haría tanta falta, al menos no veo mucho la relevancia de que te estudias tu gen para ver qué te hace daño y qué no. Claro, mi pregunta era más que todo porque de repente por ahí o esos exámenes podrían ayudar para que uno pueda, no sé, descubrir algún tipo de enfermedad o algo así. Enfermedad. Bueno, podría ser Hereditaria más que todo, ¿no? claro, o sea, como por ejemplo ay, no me acuerdo cómo se llama, la aterosclerosis familiar, sí, pero igual, o sea, en sí, el hecho o sea, la investigación funciona al extrapolar resultados, ¿no? Nosotros estudiamos una muestra de la población y a partir de esa muestra inferimos el resultado de toda la población. Por eso es que los estudios, para poder tener una recomendación de salud, se toman diferentes tipos de estudios, con los cuales se va creando mayor validez para poder eh, aplicar todos esos resultados y poder traducirlos en un mensaje de salud. En este caso, es muy probable que si nosotros comamos una manzana nos vaya a hacer más bien que mal, ¿no? Por pura estadística. Entiendo. Ok. Nos quedan 10 minutos antes que se cierre el Meet. Y Ok. nos quedan dos preguntas. Mm, eh, ¿Qué significa para usted nutrición con longevidad? Nutrición y longevidad. Nutrición y longevidad. Bueno, la nutrición, pues el objetivo de la nutrición como ciencia de la salud sería buscar la longevidad, ¿no? El hecho de que las personas vean más, el life span, que se dice. Esto va de la mano de los objetivos de la salud que los describió William Weintraub, que en realidad tiene mucha más historia detrás, que son tres, básicamente, los tres principales endpoints que dije antes. Los principales son que la gente viva más, que la gente viva mejor y que todo eso sea un costo razonable, ¿no? Que es bastante conocido ese concepto. Entonces, a través de la nutrición nosotros tenemos pues un impacto tan grande en estos marcadores. La nutrición está presente que en nuestras decisiones diarias. Nuestras decisiones diarias influyen en nuestros resultados de salud. Entonces, el hacer elecciones conscientes y y la población en general, al ser consciente de las decisiones que toma,
a través de una correcta interpretación de evidencia, pues puede afectar a estas variables, a su salud, a su calidad de vida y al costo de vida. Ok, gracias. Una pregunta, bueno, dos preguntas. Mm, esta es, consumir un exceso de proteínas, estaríamos hablando de más de 2.5 gramos, más 2.8, porque en serio yo conozco personas que consumen hasta 3 gramos de proteína por kilo de peso. Ay, Eh, Dios. sí, en serio. Y por más que uno les dice que es mucho, no creen porque, bueno, están bajo el marketing de la proteína para ganar masa muscular. Eh, el cons- un exceso de consumo de proteína reduce la longevidad. Un exceso. Mira, es una pregunta bastante compleja, a decir verdad. Te diría que, a ver, si nos vamos desde la cantidad, no he visto que ingestas altas, en estudios bien diseñados, evidentemente, se asocian con resultados desfavorables. Por ejemplo, lo que se hablaba bastante era que afectaba a los riñones y todo eso, porque consumir más proteína de lo que necesitas implica, pues, excretar más proteína por la orina, ¿no? Pero no se veía nada relevante. En donde sí es relevante es en el tipo de proteína que se consume. O sea, si tú consumes una mayor cantidad de proteína que está por pues, carne ultraprocesada, carne roja, pues entonces nosotros esperamos que los resultados de salud sean peores. Por ejemplo, con la carne procesada la evidencia es clara, ¿no? Causa cáncer. Y con la carne roja yo me atrevería a decir que también causa cáncer. Al decir que causa cáncer no es para asustar a la gente, ¿no? Sino que el concepto de causa significa que eh, que el consumo de carne aumenta el riesgo de tener cáncer independientemente de otro factor. O sea, yo hago ejercicio, yo no fumo, tal, tal, tal. Independientemente de eso, el consumir carne procesada va a incrementar mi riesgo, ¿no? Entonces, pucha, mientras más comamos de eso, mayor es el riesgo, porque la relación es lineal. Mientras más carne procesada, mayor es el riesgo de cáncer. Entonces, ese sería el principal problema respecto al consumo de proteína y los años de vida. La fuente. Ok. Bueno, interesante tu respuesta. Pensé que me ibas a decir que sí, entre un exceso de consumo hay daño en el cuerpo, pero no. Porque incluso los doctores no recomiendan este, consumir mucha proteína. In- Sí, bueno, también va a depender de, por ejemplo, en un contexto clínico con enfermedad renal, pues sería matar a un paciente, ¿no? Pero igual yo me puedo equivocar porque es la evidencia que he visto yo. Invitaría más bien a quien vea esto a leer, a profundizar mucho más. Hasta donde yo leí, pues no se veía un impacto, ¿no? Y de hecho no hay un upper limit de proteína en el Dietary Reference Intake. No hay una ingesta máxima tolerable de proteína. El problema sería que esa ingesta de proteína sustituya alimentos clave, como por ejemplo los ricos en fibra que vimos, que por comer más proteínas tú estés perdiendo cereales integrales, estés perdiendo frutas, estés perdiendo verduras, ahí sí sería muchísimo más problemático todavía. ok, gracias. Eh, la última pregunta para finalizar. Finalmente, ¿cuáles serían tus solamente tres recomendaciones nutricionales para aumentar años de vida saludable? Años de vida saludable. Bueno, alejándome antes de decir las tres, el hacer ejercicio es muy bueno. Bueno, se escapa un poco de lo nutricional, pero hacer ejercicio es un mediador causal bastante potente en lo que es el riesgo de enfermedades y el incremento, la disminución de la mortalidad, al igual que el consumo de alcohol, tabaco, disminuirlo al mínimo va a ser lo mejor.
Pero ya si nos vamos a lo nutricional, pues el que la dieta sea variada, necesitamos una variedad en la dieta, evidentemente, para poder satisfacer los requerimientos de nutrientes. Mientras más colores en el plato, mejor, ¿no? De hecho, lo que se observaba es que se consumieran, no sé si a la semana, 30 vegetales integrales distintos que se asociaban con menor mortalidad. Yo nunca he llegado a eso, imposible. Eh, Otro también sería el hecho de sustituir fuentes de origen animal por fuentes de origen vegetal siempre que sea posible, ¿no? Lo que dije, mientras mayor es la proporción en la dieta de vegetales integrales, más y mejor vive la gente. Y pucha, el último te diría, pues, el tener una buena relación con la comida, ¿no? Que también afecta bastante lo que es la salud mental. El hecho de que pensemos en comer como, no sé, como un castigo, como un castigo, ¿no? La gente que entiende, ese alimento es prohibido, ese alimento es esto, en realidad fomenta una relación terrible con la comida y puede desembocar en problemas a largo plazo también. O sea, la salud no es solo marcadores, sino también un estado de percepción de bienestar. ¿Usted aconsejaría decirle decirle desde niños a las personas que es de repente, no sé, no comas esto porque esto no es saludable o mejor come esto porque esto sí tiene vitaminas? ¿O simplemente usted recomendaría dejar que los niños coman lo que los padres le dan? Ok. Bueno, esto es una pregunta que tendría que estar mucho más enfocada en lo que es la psicología clínica. Porque cuando hay prohibición, el hecho de que haya prohibición es bastante problemático, a decir verdad, porque no fomenta, a ver, ¿cómo lo digo? El hecho de que haya prohibición hace más tentador el hacerlo, ¿no? Entonces, si un niño crece en un espacio, de un ambiente donde no hay prohibición, la mejor opción es que justamente los padres den el ejemplo, ¿no? Que en la casa se fomente ese espacio saludable que promueva este consumo de vegetales integrales, por ejemplo, pero no es de una prohibición, sino es de validación, ¿no? Entienda, oye, tú puedes comer alimentos tal, pues hay chisito, hay todo eso, pero lo importante es que las personas tomen las decisiones informadas, ¿no? El informar sobre ello. No me considero tan capacitado para hablar de estos temas, pero esa sería mi apreciación. Entiendo. Muchas, Gracias. muchas gracias, Matt, en serio por la entrevista y me has abierto la mente con tus respuestas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nada, Muchas gracias, muchísimas doctor. gracias. Tenga buenas noches. Hasta luego. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Estoy muy contento con las preguntas. He volado un poquito también. Bastante complejas. Ok, listo. Muchas Gracias, gracias. compañera. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.